Hola compañeros, eh, mi nombre es Julián Camilo Torres Ramírez y junto con mi compañera Carlos Sanabria les vamos a tratar sobre el capítulo 11 de la teoría de la dinámica económica de Michael Kalecki, que es acerca del ciclo económico. En este capítulo, Michael Kalecki hace un análisis y plantea un modelo para analizar el ciclo económico, pues en base a la inversión y a los movimientos de esta, si esta aumenta o disminuye, y según unos factores que pues afectan a esta inversión, eh, y que provocan las diferentes fases del ciclo económico. Em, para este capítulo, Michael Kalecki utiliza una serie de insumos de capítulos anteriores, unas ecuaciones y unas definiciones, eh, como son la ecuación de ganancias después de impuestos, que es la de PT, y la ecuación de producto bruto, que será igual a OT. ¿Sí? Entonces, pues para armar una ecuación completa, partiendo por un supuesto principal de que el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? Y pues de este se desprende otros supuestos como que los trabajadores no ahorran, es decir, que si el ahorro es igual a la inversión, pues la inversión es cero, ¿sí? Y pues el ahorro es cero. Que la inversión determina la actividad económica, es decir, que a medida que se mueva, que aumente o disminuya la inversión, el nivel de la economía se va a mover en las distintas fases del ciclo económico. Determina el nivel de la economía, cómo se produce. La inversión en una época dada determina nivel y tasa de cambio de la inversión de la época anterior. Esto básicamente es como un efecto reflejo, ¿sí? Cuando pase una fase, se va a reflejar en la misma forma pero inversa en la siguiente. Y pues que el deflactor del PIB y el deflactor del IPC pues son iguales. O sea, es para que no haya cambios fundamentales en los deflactores del PIB o en los deflactores del IPC, y por tanto los valores puedan estar equilibrados, porque la idea es que se pueda ver de forma muy estática el desarrollo del ciclo. Entonces aquí él plantea el modelo estático. Para el modelo estático tenemos que tener en cuenta que A, B' y E son constantes, deben ser constantes, ¿sí? Entonces, como lo vimos acá, aquí teníamos teníamos a E y teníamos a B', pero entonces como lo vamos a volver constantes, A, B' y E pues ya no van a aparecer en las ecuaciones, ¿sí? Cuando hagamos las variaciones, porque en este modelo pues vamos a trabajar con las variaciones de las ganancias y de los impuestos, de las ganancias y del producto bruto. La ecuación de ganancias después de impuestos pues trabaja la igualdad entre ganancias, inversión más consumo de los capitalistas, y la relación entre el consumo de los capitalistas y las ganancias anteriores, de fases anteriores. Y el producto trabaja con una relación entre inversión de capital fijo, ahorro, la tasa de variación de las ganancias y la tasa de variación del acervo de capital. Entonces, en la ecuación de ganancias, A es un coeficiente de consumo y, Q es un coeficiente de consumo y A es la parte estable de ese consumo. Y en la ecuación de producto bruto, A' es una constante de distribución del ingreso, B' es una constante de impuestos sobre ganancias, y E son impuestos directos totales.
Esta ecuación busca también la de Producto Bruto, los factores que determinan la distribución del ingreso y un sistema de impuestos sobre ganancias. Entonces, como decía, para el modelo estático tenemos que tener en cuenta que A y B' y E deben ser constantes. Entonces, pues aquí podemos ver que las variaciones, entonces pues las variaciones de P, es decir, de la tasa de las ganancias, serán iguales a 1 sobre 1 menos U por la variación de la inversión, y esa inversión en el tiempo T menos W sobre la variación de T. Y pues la variación del Producto Bruto será igual a 1 sobre A' por las ganancias después de impuestos, por la variación de ganancias después de impuestos. Y pues en conjunto podemos sustituir las ecuaciones, esta en esta, y pues nos sale la ecuación 2 que está acá, que es pues el mismo Producto Bruto, pero ya digamos que adicionándole pues el factor de la variación de las ganancias. Entonces esto sería la variación de las ganancias y de producción en términos de la inversión, ¿sí? Porque la inversión, como lo he dicho, es el tema clave. Entonces esta ecuación se sustituye, esta ecuación se sustituye en la ecuación de inversión, que fue la que vimos al principio, esta, ¿sí? Y pues nos quedaría algo como esto. Entonces en este caso, en esta ecuación, A es la influencia del ahorro presente sobre la decisión de invertir. Esta A, 1 sobre 1 más C, es el efecto negativo del aumento del acervo capital, es decir, es como pérdidas del capital a medida que aumenta, es como un rendimiento marginal decreciente, que es un efecto negativo. En este caso tenemos que tener en cuenta siempre que A sobre 1 más C va a ser menor que 1, siempre tiene que ser menor que 1, y esa variación entre 0 y 1 va a ser la que determine la influencia de la inversión, que es la que está multiplicando ese coeficiente. Beta prima sobre 1 menos Q siempre va a ser igual a la influencia de la variación de las ganancias. Y E sobre 1 menos Q por 1 menos A' va a ser la influencia de la variación de la producción en total, que es esto que está acá. Influencia de la variación de la producción, ¿sí? Como lo vimos aquí, esto va a ser la variación de la producción, entonces esta va a ser su influencia en términos pues de la inversión. Y D' va a ser la depreciación de la economía, que pues va a ser muy importante más adelante, ya veremos por qué. Entonces esto, ¿qué se necesita para el modelo estático? El modelo estático necesita que no existan cambios en el largo plazo. Para que no existan cambios en el largo plazo, necesitamos nivelar dos partes de la ecuación, y estas dos partes pues son las que motivan a la inversión, que va a ser en este caso las que motivan la producción, que va a ser la inversión, ¿sí? Como todo está en términos de la inversión, entonces la producción va a estar determinada por la inversión. Entonces este es uno de los términos clave que vemos acá. Entonces, para que no haya cambios, primero tenemos que incluir la inversión, y segundo tenemos que hacer que la depreciación sea una constante, y esa constante le vamos a llamar delta, ¿sí? Entonces sustituyendo esa constante sería
sería A sobre 1 más C por delta más D'. Se adiciona en la siguiente ecuación, bueno, en la ecuación que ya hemos visto, que era esta, y quedaría una cuestión así. Entonces quedaría que la inversión en el tiempo t más θ menos, eso se resta la inversión t más θ, entonces menos delta, que es la depreciación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué la restamos? Pues para ver cuál es la variación, ¿sí? Entonces la variación de eso se va a llamar I, se va a hacer un coeficiente ahí, una resta. Entonces eso será igual a sobre 1 más C por inversión en el tiempo t menos delta más 1 sobre 1 menos Q por B' más E sobre 1 menos A' por la variación de t menos W sobre la variación de t. Entonces en este caso vamos a hacer cuenta que la resta entre inversión y pues el delta, que es depreciación, va a ser igual a I, y que esta I en principio va a ser igual a 0, ¿sí? Van a ser iguales en teoría, ¿sí? Van a ser iguales, delta es igual a I. Entonces, como delta es igual a I, pues sustituimos I, que I va a ser la diferencia o el cambio de la inversión respecto de la depreciación. Ya veremos que en el ciclo pues la línea central va a ser pues en el tiempo t, pero también va a representar el nivel estático de ahorro, que es 0, estático de depreciación. Entonces sustituimos I, que aquí como lo vemos, A sobre 1 más C por I de t más 1 sobre 1 menos Q por B' más E sobre 1 menos A' por la variación de I en el tiempo tw. Entonces para hacer como pues Kalecki nos dice que para hacer más sencillos en la cuestión del análisis y no trabajar con una cuestión tan grande, como ya veíamos que es complicado empezar a trabajar así, entonces nos dice que sustituyamos esta parte, que es 1 sobre 1 menos Q por B' más E a la 1 sobre 1 menos A', entonces que lo sustituyamos por μ, para que quede una cuestión más simplificada, y pues queda esta ecuación, y del tiempo t más θ será igual a sobre 1 más C por I más μ por la variación de I en el tiempo tw. Aquí podemos ver el ciclo económico, el ciclo automático que llama él. ¿Cuál es la característica? Pues tiene una serie de estaciones, ¿sí? A, B, C, cada una representa un nivel de inversión y por lo tanto un nivel de variación de inversión respecto pues, de la depreciación, se podría decir estática o estable, que es igual a 0, ¿sí? Comienza con el punto de partida en T, que es en el punto A, ¿sí? Perdón, ¿qué quiere decir el punto A? El punto A quiere decir que la inversión menos la depreciación es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando la inversión es igual a 0, simplemente quiere decir que no hay ninguna diferencia entre las dos, ¿sí? Y por lo tanto, la economía está en un nivel estático. El problema es que los individuos tienden a invertir, ¿sí? Entonces, un aumento de la inversión, cuando esto deja de ser igual a 0, cuando este I deja de ser igual a 0,
un aumento de la inversión, retroalimentando va a llegar hasta el punto B. Es decir, que el punto B es el punto T menos teta. ¿Sí? Son posiciones en el tiempo, T menos teta. Y esto quiere decir que pues que la diferencia entre inversión y depreciación va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, en el punto A, la parte izquierda de la ecuación, esta, se vuelve 0, pues porque esta diferencia es 0. Entonces queda en un momento estático. Y la variación pues también en 0. ¿Sí? Pero cuando cambia esto, porque es la naturaleza de los individuos que tienden a invertir, no en una manera considerable, pero lo hacen, ¿sí? Entonces la variación va a dar hasta el punto B, que en este caso pues es un punto como dar un paso más. Entonces sería que en el tiempo t menos teta la variación va a cambiar y ya no va a ser 0. Entonces quiere decir que esto va a equivaler a, con el número que sea, una cantidad de inversión X, $2.000, $3.000, $15.000, etc. Y por esta influencia ya va a empezar a subir, y por consiguiente va a empezar a subir también, porque la variación ya no va a ser 0, va a ser otro tipo de variación mucho más alta. Entonces este coeficiente sube, hace que suban los dos. Entonces, para alcanzar el punto C, me dice que pasa la misma razón. Esta cantidad, la diferencia entre la inversión aumenta, y esa diferencia con respecto a la tasa de depreciación va a ser mucho más alta que el punto B, y va a llegar hasta el punto C. Pero ¿qué pasa en el punto C? En el punto C se empieza a mirar una especie de rendimiento marginal, porque si ven que la pendiente empieza como a disminuir. Entonces, como dice ahí, en el punto C el alza de los coeficientes llega a su fin. Esa es una de las posturas. O sea, dice dos alternativas: o que el aumento continúa hasta que los factores de producción están al máximo de su capacidad. Bueno, básicamente dice lo mismo en, digamos que dos alternativas. Esto representa los factores, ¿sí? Aquí tenemos dentro de mu, como vimos, teníamos unos factores pues de crecimiento. Entonces la inversión, entonces los cambios de I van a hacer que lleguemos hasta C, porque la inversión siempre va a seguir subiendo, ¿sí? Entonces, como la inversión siempre va a seguir subiendo, quiere decir que vamos a estar en un punto más arriba, pero llega un punto en el que, según Kalecki, A sobre 1 más C y mu sean tales que el alza de la inversión llegue a su fin en C, o que aumente la actividad económica hasta que alcance un nivel máximo, pues porque los medios de producción ya no son suficientes, ¿sí? Y pues para el punto, en este caso ya pasa una curva que tiene unos rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Entonces pues ya nos dice él que para el punto D, que es el punto máximo, o el punto donde hubo máximo crecimiento, la inversión menos la depreciación, con respecto a la depreciación, pues va a ser el máximo, o sea que va a haber una inversión igual a 0, la gente va de una variación igual a 0, ¿sí? O sea, hasta aquí ya no va a, no se va a ¿qué? Se van a igualar, por decirlo así. Para bajar al punto E, entonces me dice que la inversión desciende hasta el punto
Entonces, que es el punto T más teta. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esto es un pico. Cuando el pico comienza, quiere decir que los rendimientos son menores. En este lugar, ¿qué sucede? Existen una serie de ganancias que ya no son las esperadas, o sea, las ganancias aquí son mucho menores que, por ejemplo, aquí. Por eso las ganancias aquí dan un crecimiento mucho más rápido. ¿Sí? Eso es lo que me dice Kalecki. Entonces, dice que este cambio viene acompañado de un menor ingreso y una producción y empleo también menor. ¿Sí? Bajamos al punto E. La variación de IT, la variación de I será negativa. Quiere decir que esto ya no es una razón menor a cero, sí, perdón, mayor a cero, sino que es menor que cero. ¿Sí? Y la variación de I va a ser negativa. Perdón, esta variación ya no va a tener una mu, va a tener una variación negativa. Esto va a ser un número que es menor que cero. Esto es este impulso hace que la curva se deprecie, se decline. ¿Sí? Entonces, desde este punto disminuye hasta el punto A', donde de nuevo se nivelan desciende la inversión hasta el punto A', donde pues la depreciación vuelve a ser cero y la inversión también, pero no por las mismas razones, por las razones de las que las ganancias ya no son las esperadas y los niveles de empleo, como todo baja, pues la inversión no se va a retroalimentar. Uno de los factores que dicen que afectan esto es el ahorro, porque el ahorro aquí en este factor dice que básicamente dice que a medida que aumentan las ganancias, el ahorro va a ser menor, porque, o sea, cuando aumentan las ganancias hay un aumento de todo. Hay un aumento de salarios, hay un aumento de empleo y hay un aumento de producción, pero cada vez en forma menor. Eso mismo ocurre aquí. Aquí, cuando se llega a este punto, él dice que el ahorro debería ser igual a 1, pero no es así. El ahorro es diferente, es menor. ¿Sí? Como este ahorro es mucho menor, porque existe el auge, entonces afecta la diferencia de esto, porque es como si dos efectos negativos chocaran. Que yo no ahorre y que mis diferencias empiecen a ser que mi crecimiento empiece a ser mucho menor. ¿Sí? Entonces va a ser una retroalimentación ahí de dos factores negativos. Les dice que luego de eso pues se repite otra vez la curva. Entonces dice que la fase del ciclo ocurre dado que el supuesto de I de inversión igual a depreciación o a delta no se da y sobrepasa el nivel estático. ¿Sí? O sea, en este pedazo, esta parte de la gráfica, sobrepasa el nivel estático. ¿Por qué se da? Se da porque la inversión no se detiene y desciende. Pues el coeficiente A sobre 1 más C es menor a 1, es muy bajo, lo que significa un rendimiento menor de la inversión, pues porque el ahorro no se está dando. El ahorro no se invierte, pues es menor a 1. También es importante el factor de la reinversión del ahorro. La reinversión del ahorro, ¿qué quiere decir? Que lo que yo esté ahorrando aquí, más las ganancias, tienen que mantener este factor para que siga siendo lo más grande posible y evitar este pico. Él dice que este pico puede cambiar, puede no ser exactamente T menos teta, ¿sí? Puede cambiar, puede ser más largo, más corto, según las cuestiones que tengan que ver con la inversión, o sea, con el ahorro en este factor.
Si la acumulación de capital fuese menor a cero, sería probable mantener el nivel superior. ¿Qué quiere decir acá? Pues, ¿por qué existe este rendimiento? Es un rendimiento marginal decreciente. Quiere decir que las ganancias, todo el empleo sube, la producción sube. Las ganancias se vuelven mucho menores. Pero los capitalistas siguen recogiendo el dinero, no lo sueltan. Es decir, eh, acaparan, ¿sí? Este poco flujo de capital hace que pues la curva descienda porque no se está moviendo, está quedando estático. Produce menos ganancias sobre la inversión y pues durante la depresión. El efecto de destrucción de capital es más débil en las decisiones de invertir en el auge, pues el capital está más desocupado. Es decir, que pues el capital está estático, no se está usando. Entonces es, es mucho más débil aquí, perdón, aquí en esta zona que aquí. Aquí los rendimientos comienzan a subir, los rendimientos comienzan a hacerse mucho más fuertes, porque cualquier actividad económica que nazca van a ser con mucha fuerza y sus rendimientos van a ser consistentes. En el punto D', es el límite inferior, crece el nivel de actividad económica y el nivel de crecimiento a largo plazo. Estos crecen a la misma tasa, ¿sí? Dice él. Y crece también el equipo de capital, es decir, crece la maquinaria, crecen los equipos, crecen las inversiones, digámoslo así como en especie. Y pues como lo decía, las tasas de ganancia van en aumento porque pasamos del auge a la depresión. Aquí, en la recesión, volvemos a retomar. Eso es básicamente lo que él dice. Y luego se examinan los topes superior e inferior. Y pues todas esas consideraciones las va a hacer a continuación mi compañera Carol. Buenas compañeros, mi nombre es Carol Zanabria y pues hago parte del grupo con Julián Torres y venimos hablando pues de los ciclos económicos. Yo vengo a hablarles sobre el tope superior y el inferior de las fluctuaciones de los ciclos económicos. ¿Listo? Entonces, para empezar, estas fluctuaciones, tanto el tope superior y el tope inferior, están basados en los supuestos de los coeficientes de A1 más C y μ. Estos coeficientes hacen parte de la ecuación base, pues que ya mi compañero les había explicado, en donde acá tenemos ahí que es la diferencia entre la inversión y el ahorro, y pues mu prácticamente resume esta parte de la ecuación. ¿Listo? Entonces, el coeficiente A1 más C me quiere decir, por la parte de A, que es la influencia del ahorro presente sobre la decisión de invertir, y 1 más C es el efecto negativo del aumento acervo del capital. Bueno, estos coeficientes provocan un aumento de la inversión durante un auge y su disminución durante la depresión. Es decir, los auges y la depresión van a depender de estos coeficientes. ¿Listo? Entonces, tenemos el caso alternativo. En este caso, el alza de la inversión durante el auge no se va a detener hasta que encuentre obstáculos en la escasez del equipo o de la mano de obra. Por ejemplo, una empresa le están invirtiendo en capital monetario a la empresa para que éste dé una mayor producción. Hagan de cuenta, unos socios están invirtiendo. Sin embargo, si esta empresa llega a tener escasez en la mano de obra o un equipo dañado, no va a estar dando la producción que se supone que debería dar a raíz de la inversión del capital. ¿Sí? Entonces, hasta en ese momento, o sea, en ese obstáculo, es cuando se va a detener la inversión que le están haciendo. Entonces, esto va a ocasionar una acumulación de los pedidos no cumplidos y las entregas se van a empezar a atrasar, pues cuando se relacionan con la demanda que se le está pidiendo a la empresa. O sea, se ocasionaría una sobredemanda. Y pues a raíz de esto, las inversiones que existen pueden dejar de aumentar o descender porque pues van a dejar de invertir.
¿sí? Entonces, la inversión que se encuentra en el capital fijo puede verse pues afectada por la escasez que ahora va a presentar. El periodo en donde se hace la realización de los pedidos se va a alargar y pues tendría que desaparecer el aumento de la inversión en capital fijo. ¿Listo? Sin embargo, pues cuando se logra detener el alza de la tasa de inversión, em, después de que el nivel de actividad económica pues venía siendo constante porque ha habido una inversión constante de capital, después de cierto tiempo en su tope superior, es decir, el auge, esta inversión va a empezar a descender por consecuencia de los aumentos del acervo del capital. ¿Listo? También tenemos el caso de la inversión del capital fijo. Pues cuando ya existe un capital fijo, existe un tope inferior y su valor bruto pues no va a descender debajo de cero, ¿listo? Pero cuando la inversión bruta en este capital fijo alcanza el nivel cero, la depresión sigue de una forma más lenta, pero no se va a detener. Y esto nos lleva a que hay dos fluctuaciones que tenemos, las fluctuaciones explosivas y las atenuadas. Pues estamos hablando en este ciclo económico, pues es automático. Tienen las fluctuaciones cíclicas de la ecuación base que nuestro compañero presentó. Esta es la ecuación base, pues ya la habíamos recordado. Y estas fluctuaciones pues van a depender de los coeficientes A1 más C y mu y de los rezagos de intervalo de tiempo teta y W. ¿Listo? Estas fluctuaciones van a depender de los valores que se les asignen y la amplitud de entre las fluctuaciones van a depender de teta y de mu. Entonces, acá, si se aumenta el coeficiente en mu, pero permaneciendo A1 más C, teta y W constante, va a ser explosiva. Podemos acá notar en la figura que la explosiva es la línea que está bien marcada. Pero si mu se reduce, se va a tener una explosión atenuante. Una fluctuación atenuante, perdón. Es esta la que está sobremarcadita. Entonces, pues vamos a mirar cada una. Aquí tenemos la fluctuación explosiva, pues como pueden ver, era esta. ¿Listo? La fluctuación explosiva presenta una creciente amplitud. Miren. De hecho, si la comparamos con la atenuante, podemos notar lo que es la más grande. Presenta gran amplitud. Si pueden verlo acá. Entonces, presenta gran amplitud. La inversión durante la fase ascendente tiende a alcanzar el tope superior. Siempre lo va a alcanzar. Si lo comparamos con la atenuante, podemos notar que nunca llega. Miren acá la comparación. Nunca llega. Por ejemplo, esta que está muy sobremarcada, pero esta que no está tan marcada tampoco llega. Entonces, siempre va a alcanzar el tope superior, seguido de una fase ascendente que tiende a alcanzar el tope superior. Van a alcanzar tanto el tope, los dos topes, tanto el superior como el inferior. Entonces, la fase descendente está determinada por la ecuación base, es decir, por esta ecuación. En el nivel de I, que ya pues habíamos dicho que es la diferencia entre la inversión y el ahorro, y en la parte de la cima del auge va a estar determinado pues por los coeficientes que ya habíamos dicho, coeficiente A1 más C y mu, y también por los rezagos de teta y de W. Aquí por este lado tenemos las fluctuaciones atenuadas, que en este caso, pues mis compañeros ya les había dicho que se da por la relación, que la ecuación base, esta que tenemos acá, se da por la relación entre la inversión y las ganancias y la producción en los que están basados en la ecuación base, que es esta. Él ya nos había dicho que eran estocásticas. Pues les recuerdo que son estocásticas. Esto quiere decir que van a estar sujetas a perturbaciones al azar. Es decir,
que las desviaciones entre los valores que son reales y los calculados en los ejemplos estadísticos pueden interpretarse como los representantes de las perturbaciones, es decir, los márgenes de error. Por tal razón, acá se transcribe la ecuación base agregándole el margen de error, que es este símbolo. Esto, margen de error, nos va a dar la facilidad de poder notar las fluctuaciones cíclicas, estas fluctuaciones, estos ciclos, que no toquen el tope. Miren, las atenuantes y las explosivas, ¿sí? No tocan el tope nunca. Entonces, de esta forma lo que va a hacer es ayudarnos a explicar el hecho de que así son con frecuencia las fluctuaciones reales, ¿sí? Pues ya teóricamente se han hecho experimentos en base a esta teoría e indican que la atenuación no es débil. Esto pues se debe a que su resultado es irregular y su amplitud es del orden de la magnitud de las perturbaciones, es decir, tal vez hay un gran margen de error, tal vez en las regresiones econométricas, estadísticas, recogen gran margen de error, por lo que causa esta fluctuaciones atenuantes. Pero por otro lado también tenemos el ciclo económico y la utilización de los recursos. Entonces, primero se afirma que las fluctuaciones de la inversión crean o pues dan pie para obtener las fluctuaciones correspondientes de la actividad económica en su conjunto. La producción total, pues como ya habíamos dicho, está relacionada con la inversión a través de las ecuaciones. Tenemos acá la ecuación, pues ya nuestro compañero nos había dicho, PDT, que es la ganancia después de impuestos, y ODT, que es el producto bruto, ¿sí? Entonces el ciclo de la economía va a estar pues con estas ecuaciones. Y también se afirma que las producciones totales y el consumo originan las fluctuaciones relativas menores que la inversión. Por acá tenemos este ejemplo, pues es un poco extenso y la verdad es un poquito enredado. Entonces, tenemos que la depreciación se realiza a razón de 5% al año del volumen medio del capital fijo. Y la inversión bruta en capital fijo oscila entre 7.5% y 2.5%. Por lo tanto, la inversión desciende en la depresión a la tercera parte de su nivel en época de auge. El punto superior del auge, la inversión bruta en capital fijo constituye el 20% de la producción. Esto hace parte del Producto Bruto del sector privado. Como la inversión desciende 2/3 entre los puntos superiores e inferiores del ciclo, la baja de la inversión está en alrededor del 13% de la producción total de la época del auge. Mira, acá lo tengo. Y tenemos unas variaciones entre las variaciones del producto, que es de 2.5 veces las variaciones de la inversión. Una variación es de la inversión acompañado de un cambio del ingreso real del sector privado. Esto como consecuencia causa una disminución de la producción. O sea, cuando hay una variación en la inversión, más que todo viniendo del sector privado, va a causar una disminución en la producción entre los productos superior del auge e inferior de la depresión. Esta va a ser del 33% del nivel de producción del periodo del auge, y tenemos que la producción se va a reducir 1/3 entre los puntos superiores del auge inferior de la depresión. Pues habíamos dicho que teníamos la amplitud de las fluctuaciones, que era de un 20%, acá está la amplitud de las fluctuaciones. Y pues calculando la amplitud se obtiene el incremento más grande del capital fijo, que va a ocurrir en el producto MN. Es esta parte, pues como podemos notarlo, prácticamente es una campana de Gauss. Y tenemos aquí que este va a ser el incremento más grande del capital fijo. Se debe a que en este periodo la inversión es superior al nivel de depreciación. Ese es el nivel de depreciación. ¿Listo?
El mayor nivel de la inversión bruta durante el auge se ha supuesto que es de 7,5% del volumen medio del equipo del capital. Tenemos que la depreciación es del 5 y la mayor inversión neta es del 2,5. Entonces, se supone un ciclo de tiempo de 10 años y el periodo MN es de 5 años. ¿Listo? Este periodo MN va a ser 5 años sobre un periodo T de 10 años. ¿Listo? Entonces, si durante este tiempo la inversión en capital fijo alcanza su nivel más alto, el incremento total viene siendo el incremento total del volumen del equipo del capital viene siendo de 12,5% de su nivel medio, es decir, el 8% del nivel medio. Pues entonces la amplitud de las fluctuaciones del equipo del capital relacionado con su nivel medio será alrededor del 4%. Realmente, comparado pues como lo teníamos acá con el 20%, que es en el caso de la producción. Entonces, de esto podemos deducir que las fluctuaciones del grado de utilización del equipo, del capital, o sea, lo que se utiliza en el capital, van a ser similares a la producción total en un periodo de 5 años. Pues tenemos el periodo completo de 10 años, pero estamos hablando del 5 años, que es el periodo de MN. Cuando ocurre una depresión, queda sin emplearse una proporción considerable del capital, pues esto es cierto, no se va a utilizar todo el capital que se invirtió en algún momento y las fluctuaciones de la utilización de la mano de obra disponible van a ser paralelas de la utilización del equipo. La reserva del equipo del capital y el ejército de reserva del desocupados es lo que caracteriza la economía capital, al menos a través de una parte considerada del ciclo. Estas son las características principales de la economía del capitalismo. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí llegó el ejemplo y la verdad, pues muchas gracias. Espero sus preguntas, pues para poder responderlas. Y listo.